Bienvenidos a una nueva edición de Vigo a Debate y evidentemente el tema de la pandemia sigue centrando la atención mediática y también la va a seguir centrando aquí en el día de hoy en este programa semanal, pero lo queremos hacer desde una óptica diferente. Muchos están hablando evidentemente de la salud, de los efectos que provoca, de lo que hay que hacer para prevenir la COVID-19 y no contagiarse, y también se habla mucho de los efectos económicos que está teniendo, que es algo evidente y que hay muchas familias que lo están pasando realmente mal. Pero hoy queremos centrarnos en este espacio de Vigo a Debate de una crisis que algunos llaman invisible y que puede ser así, que es el de la salud mental. Cómo le está afectando a nuestras cabezas, a nuestros cerebros, todo lo que estamos viviendo desde el mes de marzo y que parece que va a continuar en los próximos meses. Y esto está generando más cuadros de estrés, de depresión, de ansiedad. Así que hemos convocado a una mesa con psicólogos y psiquiatras para que nos ayuden. Y yo creo que con su amplia experiencia nos pueden ayudar a todos a entender qué está pasando y también pues cómo podemos corregirlo. No podemos caer en patologías mentales que luego son difíciles salir de ellas. Así que vamos ya a presentar a los tres invitados que tenemos en el día de hoy. En primer lugar, saludamos a un doctor que es jefe de la sección de psiquiatría del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo, del CHUVI, que es experto en TDAH, experto en depresiones resistentes. Doctor José Luis Fernández Sastre, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. Muchas gracias por compartir. Nada, gracias a ti por estar aquí con nosotros. También tenemos a una psicóloga y miembro de la coordinadora del Grupo de Intervención Psicológica en Catástrofes y Emergencias del Colegio Oficial de Psicólogos de Galicia y que además es experta en psicología educativa y ha estado muchos años siendo la orientadora laboral de un instituto de nuestra ciudad como es el Santa Irene. Doctora Olegaria Mosqueda, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días, gracias por invitarme. Gracias a vosotros, ya lo recalco a los tres por estar aquí, que os agradece mucho, que seguro que tenéis mucho trabajo. Y también está con nosotros pues, otro miembro del grupo de psicología, en este caso del envejecimiento, en el Colegio Oficial de Psicólogos de Galicia, y que es psicólogo en el Hospital Vitas Nuestra Señora de Fátima. Hablamos del doctor Pedro Santamaría Gargamala. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Encantado de compartir esta mañana con vosotros. Pues una vez que estamos todos saludados, que tenéis evidentemente los micros abiertos para hablar cuando queráis, siempre respetando el turno de los demás, pero no hace falta que yo os indique da paso si queréis hablar o intervenir en cualquier momento. En primer lugar, os quería preguntar si desde este mes de marzo habéis notado pues, más clientes o más pacientes que han ido, mejor dicho, a vuestras consultas, más patologías mentales. ¿Cómo estáis viviendo esta experiencia vosotros en vuestro día a día y si veis que la gente necesita cada vez más la ayuda de psicólogos y psiquiatras? Así que, para establecer el primer orden de intervención, pues el de presentación. Así que, José Luis, en primer lugar, empieza este debate. Sí, buenos días. Bueno, nosotros realmente un poco hay que entender que estamos en una fase aguda. En esa fase aguda lo que estamos viendo no es que haya un volumen mucho mayor de casos ni de trastornos psiquiátricos. Otra cosa es lo que quede después como residualidad o en la fase post-COVID, pero como ahora estamos en la fase aguda, lo que vemos básicamente son problemas emocionales en relación con el estrés y todo en relación con que el cerebro se coloca en una posición de incertidumbre y la incertidumbre lo que va a generar es todo lo que tiene que ver a nivel de psicopatología con estrés, ansiedad, miedos, fobias, y es ahí donde se circunscribe básicamente la patología que está más emergente y que necesita más ayuda y más apoyo en este momento. ¿Olegaria? Bueno, habría que diferenciar, ¿no?, en el ámbito de los adultos, ¿no?, y los jóvenes y los niños, ¿no? En este caso, bueno, pues el grupo de menores no ha experimentado excesivas situaciones de estrés, ¿no? Sí, quizás de aburrimiento, ¿no? De aburrimiento, cansancio y aislamiento, porque están en una etapa en que necesitan mucho el contacto con los iguales, ¿no? Sobre todo los adolescentes. Pero con la vuelta, digamos, no a la normalidad, pero sí a los centros educativos, se han estabilizado mucho más, están mucho mejor, ¿no? De manera que mantener esa asistencia a los centros y recibir esa enseñanza presencial les está siendo muy positivo, ¿no? En cuanto al estrés, pues claro, lo han acumulado y el temor, pues es que en estas edades, sobre todo en la infancia, los niños son muy permeables y entonces perciben y captan todo lo que los adultos transmitimos, ¿no? Entonces, si el ambiente es temeroso, pues ellos también van a acusar más la sensación de miedo, de incertidumbre. Entonces, es importante que a lo largo de todo este periodo transmitamos serenidad, tranquilidad, esperanza
y bueno, pues poco a poco ir informando de lo que ocurre, pero adaptándolo a las distintas edades, ¿no? ¿Para qué? Pues para que esa estabilidad y esos cuadros ansiosos, depresivos o sintomatologías físicas, ¿no? Somatizaciones que puedan producirse, pues vayan evitándose, ¿no? Pedro. Sí, bueno, en el caso del envejecimiento o de lo que notamos nosotros en la atención a personas mayores, es que, bueno, tanto por la opinión de las familias, también por las valoraciones neuropsicológicas y, bueno, todo el personal sanitario que los atiende, sí que se ha notado, pues, bueno, un deterioro importante, sobre todo en aquellas personas que cursan con trastornos neurocognitivos, ¿no? De demencias como tipo Alzheimer, trastornos como el Parkinson, es decir, que, bueno, que ha habido un deterioro, pues, grave estas personas, al haber sido interrumpida su rutina y sus terapias, pues bueno, digamos que para ellos ha sido un coste pues bastante alto, que estamos intentando pues bueno que ese deterioro sea lo menos acuciante posible y que bueno que se mantenga lo mejor posible, pero bueno, está en boca de todos y también de las investigaciones que van saliendo, que existe pues bueno un deterioro en personas mayores pues que es bastante elevado, es decir, ha tenido un coste, especialmente ya digo en aquellas personas con algún trastorno neurodegenerativo. No sé si Olegaria y José Luis coinciden en lo que está apuntando Pedro, y que era otro tema que quería tratar, que quizás el grupo social más afectado en estos momentos está siendo los mayores. Sí, hombre. Venga, empieza Olegaria ahora, ya que sales en pantalla, adelante. Sí, sin lugar a dudas. Evidentemente, pues su perspectiva de vida, su edad, sus cuadros bueno, pues de salud, ¿no? Y sus patologías, pues también previas, pues van a condicionar pues esa visión de futuro, esa esperanza y ese malestar, ¿no? Esa incertidumbre se agrava más porque tienen añadidos pues otro tipo de problemas de salud, ¿no? También yo quisiera decir que hay un tramo de edad, ¿no? Entre los adolescentes y los jóvenes, digamos entre los veintitantos y los treinta y tantos, ¿no? Ahí hay un margen, un grupo que no es ni adulto, porque aún muchos no se han incorporado al trabajo porque están en estudios superiores, ¿no? O han perdido el trabajo, ¿no? Y ese grupo de gente, de población, pues ese sí que lo está acusando de una manera bastante dura, ¿no? ¿Por qué? Porque o no han encontrado su primer trabajo o lo han perdido, ¿no? Entonces ahí la desesperanza, la angustia es mucho mayor. Ahí sí que puede haber muchos más problemas, ¿no? Que en las etapas anteriores, ¿no? De infancia y de adolescencia. Sí, retomo un poco lo de la gente mayor. Exactamente el mayor problema para la gente con patologías neurodegenerativas, o sea, las demencias en general, es lo terrible que ha supuesto el incremento del aislamiento, el cierre de los centros de día, que ha conllevado una pérdida en el retraso en las estimulaciones cognitivas, que es fundamental para mantener el cerebro activo. Era que una lucha que desde los movimientos de psicogeriatría se tiene es el que los centros de día se mantengan lo más abierto posible, no ya solo por el descanso de la familia y de los cuidadores, sino por la necesidad de la estimulación cognitiva de la gente mayor. Y también hago aquí un pequeño paréntesis porque empieza una línea en investigación emergente y un poco preocupante, que es plantear si el propio virus, el COVID, puede precipitar mecanismos neurodegenerativos en los cerebros. Es algo muy, muy, muy incipiente, que no se puede decir aún nada, pero bueno, que queda ahí, ¿no? Muy interesante. Y Pedro, tú que trabajas en grupos de envejecimiento y que sabes mucho de este tema, mucho se dice de el aislamiento de nuestros mayores, no visitar a nuestros mayores, que los podemos contagiar, pero hay una doble vertiente, hay gente que piensa que a lo mejor por no verlos se están muriendo de pena. Suena fuerte a lo mejor lo que he dicho ahora, pero que a lo mejor psicológicamente los estamos hundiendo si ellos no ven a sus nietos o sus hijos, que para ellos les da la vida. Sí, creo que bueno que es acertada esa reflexión. Creo que cuando la OMS plantea el physical distancing, es decir, la distancia física,
hacemos una traducción hacia distancia social, que no es exactamente lo mismo. Una cosa es que podamos, pues con todas las medidas de seguridad, dar apoyo social, ir a visitar a una persona mayor, intentar hacerlo en espacios al aire libre, con distancia, que se sienta arropado, llamadas, videollamadas, atención comunitaria pues dentro de la propia asociación de vecinos, de voluntariado, pedanías de barrio, acompañantes de barrio, ¿no? Es decir, hay muchas formas de apoyar socialmente a una persona mayor, ¿no? Y cuando, claro, mal hablamos del distanciamiento social, lo que hacemos es que, bueno, la persona mayor también muchas veces tenga miedo y ella misma, si ya vivía una situación de bastante soledad, tienda a recluirse, porque obviamente esa incertidumbre también, de la que hablaba el doctor, pues bueno, ese miedo al contagio, ese miedo al no saber lo que ocurre, pues hace que la persona pues, mayor también se aísle, ¿no? Y la soledad, obviamente, pues es uno de los grandes factores de riesgo en las personas mayores, pues para el desarrollo, ¿no? Pues de distintas patologías y en salud mental, ¿no? Sí, y ahí introduciría yo un tema. No tenemos datos de la repercusión real todavía, porque es muy pronto, en la salud mental. Todos los datos son muy a bote pronto, pero realmente sí tenemos un antecedente que es la anterior epidemia que hubo en Asia del síndrome agudo respiratorio. Y ahí sí que, por ejemplo, se sabe claramente que hubo un más del 30% de suicidios en mayores de 65 años. Y eso sí que ya se sabe. Eso sí que es un dato que ya es una epidemia que pasó, que nosotros por suerte no pasamos, pero que está ahí. Más de un 30% de suicidios en mayores de 65 años. Dato terrible el que nos acaba de dar el doctor José Luis Fernández Sastre, que eso es lo que yo también os quería preguntar un poco, los síntomas. Cómo una persona que a lo mejor nunca ha sufrido ninguna patología mental la puede estar sufriendo ahora, pero ella no lo percibe, no se da cuenta, o exteriormente los que están junto a ella no se dan cuenta, a lo mejor ella se siente mal, pero no lo exterioriza y la gente que está a su lado no lo puede ver. ¿Qué síntomas, y hay gente que nos puede estar viendo en estos momentos, pueden significar ansiedad, estrés o el inicio de una depresión? Vamos a ver, yo también quisiera puntualizar Sí, que claro. no es tan grave la soledad como la incomunicación. Hay muchísimos tramos de edad de personas que, bueno, pues que son monoparentales, que no tienen hijos, que viven solas. Entonces, la soledad en sí no es un problema, el problema es la incomunicación. La dificultad de relacionarte con los demás. Entonces, eso sí que es importante potenciarlo y facilitarlo, como decían, es necesario, como decían los compañeros, ¿no? Sobre todo, porque incluso los adolescentes, los que han manifestado alguna patología y algún tipo de depresión, ha sido porque no han establecido esa comunicación a través de las redes, porque se han sumido en una soledad, ¿no? Entonces, claro, ahí sí que aparece esa necesidad de comunicación, ese vacío y ese desaliento, ¿no? Lo que puede llevar pues, a una depresión aguda, incluso pues, a ideas suicidas, ¿no? Y creo que es más por la incomunicación que por la soledad física en sí, ¿no? Es más la soledad de comunicación y de interrelación emocional con los demás. Por eso es importante estar vigilantes no solo de los mayores, que por supuesto son los que más lo necesitan, pero también de personas que viven solas, ¿no? Gente soltera, gente viuda, bueno, pues que por distintas circunstancias pues están solos. Eso yo creo que también es importante que no lo olvidemos. ¿Pedro? Sí, es decir, totalmente de acuerdo, ¿no? En que la soledad, sobre todo la soledad percibida, siempre es la más importante, ¿no? La soledad pues, entendida desde el punto de vista de sentirse solo, más que de estar físicamente solo, ¿no? Eso es un poco lo que hay que cuidar, ¿no? Pues eso, personas mayores, lo que se aboga, y también desde la Sociedad Gallega de Geriatría y de la Española, pues bueno, es un poco un llamamiento también a nivel social, a que a nivel, bueno, de comunidades, de barrios, de pueblos, pues se puede identificar a aquellas personas mayores que puedan estar desamparadas, ¿no? En este sentido de no tener acceso a recursos pues, de comunicación, no tener acceso a red ni siquiera familiar, ni de amistades, ni de vecinos, y poder también ayudarles, ¿no?
Y también, por supuesto, creo que otro colectivo bastante vulnerable asociado al envejecimiento es el de las personas cuidadoras, de las personas dependientes, ¿no? que también sienten esa soledad al tener que, bueno, al haber aumentado muchas veces el deterioro y verse que la red que tenían antes de apoyo pues se ha visto restringida, o bien porque tienen miedo a volver al centro de día, o bien que porque tienen miedo al servicio de ayuda a domicilio, que aunque son totalmente seguros, es legítimo, ¿no? que ellos pues ahora mismo no accedan a este tipo de ayudas y se sientan más solos que nunca en el cuidado, ¿no? También las investigaciones incipientes apuntan a un mayor riesgo, ¿no? pues del burnout, de que se quema la persona que cuida, y que eso hace que lo que es la comunicación a nivel familiar y toda la sinergia que hay en las relaciones familiares dentro del domicilio pues empeore y se pueda dar un peor cuidado de la salud de ambos, ¿no? Del autocuidado de la persona que cuida y del cuidado de la propia persona dependiente. Muy interesante que estáis comentando de la soledad como uno de los principales problemas. Y yo también quería tratar sobre todo la situación de los jóvenes que están en edad escolar, están en fase de estudio, por el riesgo a tener que volver a pasar otro curso más online en sus casas y cómo eso puede perjudicar en su formación. Y buscando información he leído una declaración del doctor José Luis Fernández Sastre, que está aquí con nosotros, que decía que a menos juego al aire libre, más patologías mentales en los niños. Y esto es un escenario que puede volver a ocurrir, como estamos viendo ya en otros países, y hay comunidades autónomas que ya quieren implantar un confinamiento más duro, digamos, que puede ser una de las causas que se vuelvan a cerrar los colegios, las guarderías o los institutos, por ejemplo. Así que ya que he citado tu frase, José Luis, empezamos contigo. ¿Cómo está afectando esto a los jóvenes y cómo les puede afectar en el futuro todo lo que están viviendo y sobre todo digo en esa etapa de formación tan importante como es la educación? Sí, claro, es terrible porque primero hay que partir de que la educación tiene una vertiente muy importante que es el contacto social, ¿no? Y el juego. Entonces, es suprimir esa parte, tenerse que quedar en casa, tener que hacer todo online, estar en los recreos con juegos limitados, con espacios limitados, con contactos limitados, tiene una repercusión importante que por suerte la mayoría de los niños, también hay que decirlo, igual que los adultos, el ser humano tiene una gran capacidad de lo que se llama la resiliencia, de adaptarse a situaciones adversas, y realmente hay que decir que la mayoría de los niños, no sé si nuestra colega estará de acuerdo, no han planteado ningún problema, no hemos tenido más consultas de psiquiatría infanto-juvenil, no hemos tenido más problemas, ni siquiera en patologías que se podría esperar que podría ser terrible, como los famosos niños hiperactivos, que uno podría decir, Dios mío, un niño hiperactivo metido en su casa va a ser terrible. La mayoría de los padres, cuando los hemos vuelto a ver, nos dicen, no, realmente no ha habido grandes problemas. O sea que sí hay una gran capacidad de adaptación del ser humano a situaciones adversas. Y bueno, yo creo que ahora es un ejemplo lo que estamos viendo. ¿Olegaria? Pues sí, estoy de acuerdo totalmente. También es importante que pensemos que es una etapa en que, aparte de adquirir conocimientos, desarrollar el aprendizaje, la memoria y la resolución de situaciones, lo más importante aquí en esta fase es la socialización. O sea, aprendemos con el grupo, ¿no? Entonces, las relaciones sociales para ellos son importantes porque es un inicio para la futura convivencia y la integración social, ¿no? Entonces, claro, sí se ven mermadas y evidentemente les impedimos que vayan a los centros educativos, que digamos que es donde ellos se interrelacionan más, ¿no? Aparte de que junto con la ausencia de asistencia a los centros educativos también se suprimen otro tipo de actividades, ¿no? Hay, por ejemplo, jóvenes que participan en deportes y entonces también se van a suspender. Entonces, esos entrenamientos que a ellos les suponían no solamente un desarrollo físico, sino también emocional y de relación grupal, pues también se van a ver limitados. Entonces, sería conveniente que, aunque tuviéramos que encerrarnos, por decirlo de alguna manera, pues hubiera un margen de salida, un margen de apertura para estas etapas, ¿no? Creo que habría que regular no un aislamiento total, sino algo más flexible que
en la primera situación que vivimos, pero bueno, está determinado por las opiniones, ¿no?, de los científicos y de la sanidad. Entonces habrá que esperar, pero que sí que es importante el poder mantener esa relación, ¿no? Aunque ellos también se comunican a través de las redes, pero no todos tienen ese grupo, esa cohesión, ese apoyo, ¿no?, de relaciones. Entonces, bueno, la relación presencial es importante para ellos. Pedro, ¿cómo ves tú este asunto de los jóvenes? Bueno, aunque no es mi campo, yo obviamente me remito, estoy de acuerdo con mis compañeros que es importante, ¿no? Yo, si de algún modo pudiera enlazarlo con la vejez en este caso, diría, ¿no?, que importante es también ese vínculo, pues, nietos, abuelos, ¿no? Y también cómo podemos cuidarlo, ¿no? Creo que, bueno, que el desarrollo, pues eso, de las personas, en este caso, ¿no?, pues más jóvenes, que está muy ligado al entorno educativo, a las relaciones también con sus compañeros, pues al aire libre, donde buscan, ¿no?, pues su espacio personal, su espacio privado, por así decirlo, ¿no?, fuera del ambiente familiar, con sus amigos y todo eso. Pues, bueno, es digamos muy importante que puedan, en la medida de lo posible, seguir teniendo esos espacios, ya sea más vía telemática, y en este caso, pues bueno, además del núcleo familiar, pues que tengan ese más cerrado, digamos, que tengan acceso, pues, a esos espacios, tanto con sus compañeros, también con el entorno educativo, o por ejemplo también, ¿no?, pues con los adultos mayores de la familia también. Sí, quisiera, ya que estamos ahí en el mundo infanto-juvenil, sí quisiera también decir algo que yo creo que estamos viendo ahora, ya que esto nos sirve también un poco como un laboratorio de investigación, que es el terrible estrés que supone el sistema escolar para muchos niños. Y cómo vemos niños que han vuelto a ser felices con el confinamiento simplemente por el estrés que supone ir al colegio. Bien porque detrás haya problemas de acoso, bien porque haya problemas de aprendizaje, bien porque haya una presión social y cultural de alcanzar un determinado nivel educativo. Todo eso también es terrible y también nos debe hacer reflexionar de nuestro propio sistema educativo. ¿Cómo es posible que haya niños que estén felices sin ir? Y no me refiero a la parte más lúdica de cuando nos gustaba no ir al colegio, sino al estrés que puede suponer el propio sistema educativo para algunos niños con dificultades. Olegaria, no sé si como experta en el ámbito educativo lo ves así, que es al revés. Estábamos hablando mucho de, oye, que vuelvan a la escuela, y nos está diciendo José Luis que en casos que es al revés. Bueno, es que las dos cosas son compatibles, porque digamos que, por un lado, es cierto que el sistema educativo estaba y está pensado de una manera, pues, de una jornada intensa, con muchísima actividad, con muchísima carga de contenidos, pero sin lugar a dudas tenemos que diferenciar esa estructura de aprendizaje de lo que es el entorno social en el que vive, ¿no? Entonces, las dos cosas son compatibles, son, digamos, reales y son problemáticas. O sea, problemático es que aislemos porque vivimos y aprendemos en sociedad, somos sociales, somos un animal social, y por otro lado tenemos que aprender, ¿no? Tenemos que aprender unos conceptos y unos contenidos, pero quizás eso es lo que hay que revisar, la estructura organizativa de la enseñanza, porque en el confinamiento se ha relajado, se ha adaptado, se han reducido los tiempos, se ha, digamos, adaptado a las necesidades de los alumnos mucho más, ¿no? ¿Por qué? Pues por unos imperativos, ¿no?, de tiempo, de espacio, y no ha resultado tan mal. ¿Por qué? Porque, bueno, primero que era una experiencia que ha venido impuesta, repentina, y no dio tiempo a prepararse, pero pese a todas esas dificultades, bueno, pues los alumnos siguieron, no se descolgaron, los profesores y los centros, los equipos directivos, los orientadores, hicieron un esfuerzo porque esos alumnos no se descolgaran, y ahí están, ¿no? Entonces, en una segunda fase, pues creo que también hay errores que se podrán subsanar en cuanto a tener una mayor atención en esa enseñanza online, ¿no? Y por otro lado, pues bueno, pues también los contenidos se han ido adaptando a la realidad de tiempo, de espacio y de necesidades, ¿no? Que eso también hacía falta y hace falta revisar nuestro sistema educativo, por supuesto, porque sí es cierto que había un gran número de alumnos que abandonaban la enseñanza a edades tempranas porque por esa
por ese estrés que les suponía, por esa inadaptación al sistema, ¿no? Y a esa exigencia. O sea, que estoy totalmente de acuerdo con José Luis, sí. Estoy de acuerdo, claro que sí, cómo no. Un tema que nos toca a nosotros de cerca, a los medios de comunicación, que es esta cobertura informativa que se está haciendo de la COVID-19. A lo mejor estoy tirando piedras contra mi propio tejado, pero vivimos una época de sobreinformación, que muchas veces es desinformación, las famosas fake news. Y vosotros ya lo habéis tocado, que muchos jóvenes especialmente, quizás no tanto los mayores, se informan por las redes sociales con todos los peligros que eso cree. Claro, durante el confinamiento más se leyeron las redes sociales, más se vieron. En el caso de los mayores, a lo mejor escuchaban más la radio y veían más la televisión. Y depende de lo que escuches, a veces las realidades son totalmente distintas. Entonces yo os quería preguntar si esta cobertura informativa, cómo se está tratando, pues puede generar también trastornos mentales, puede generar ansiedad, por ejemplo. Porque claro, si te están hablando de muertos todo el día, pues alguien en su casa, o que está generando un miedo que a lo mejor no es para tanto en algunos casos. Venga, Pedro, empezamos contigo. Sí, pero, perdona, no te he oído. No, te decía, Pedro, el tema de cómo está afectando los medios de comunicación y las redes sociales, si puede afectar mentalmente a la gente, porque claro, se está informando mucho a través de ahí, hay mucha intoxicación, mucha fake news, mucha desinformación, y eso puede causar una serie de trastornos a la gente. Si eso puede generar ansiedad, incluso un miedo, cuando no habría que tenerlo para tanto. ¿Cómo lo ves, Pedro? Sobre todo el caso de los mayores, que a lo mejor no son tanto redes, pero son más televisión y radio. Sí, a ver, creo que ha sido, ¿no?, pues una constante en todo este tiempo de pandemia, sobre todo al principio, ¿no? Cuanta más incertidumbre hay, pues la gente que quiere informarse, pues bueno, hay, ¿no?, en la época en la que vivimos, pues un bombardeo informativo, ¿no? Yo creo que desde los distintos colegios profesionales siempre hemos hecho mucho hincapié en intentar restringir la cantidad de información y quedarse, pues bueno, con un par de fuentes que sean pues fiables, de fuentes oficiales y demás, ¿no? Es decir, las fake news, pues bueno, campan a sus anchas, entran por el teléfono móvil y demás. Entonces, bueno, sí que es cierto que hay que hacer un poco de higiene mental, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, para combatirlas de cara a las personas mayores, desde el Colegio de Psicología, pues se elaboró un documento para, bueno, que era de recursos útiles para personas mayores y personas cuidadoras, ¿no?, durante el confinamiento y la pandemia, y ahí, pues bueno, también había una serie de links hacia lo que eran fuentes de información pues más fiables y también, bueno, a unos hábitos, digamos, de higiene de acceso a la información. Y yo creo que esto, bueno, es importante mantenerlo, siempre escuchar las noticias con prudencia, saber que aún estamos dentro de este proceso de aprendizaje sobre el virus, sobre cómo nos afecta, sobre cuánto durará, y digamos que lo que tenemos que tener más claro es que tenemos que aprender a manejar la incertidumbre. Hay muchas cosas que no sabemos y en ese contexto debemos mantenernos, ¿no?, pues, digamos, a la expectativa de ir aprendiendo, pero siempre con cuidado, ¿no?, de dar por ciertas según qué informaciones que no sabemos de dónde proceden. Antes de que hablen José Luis y Olegaria, tenemos que hacer una pequeña pausa publicitaria y regresamos en este Vigo Debate.